Espero que no escuchen mi programa en esa Babilonia moderna que acaba de suicidarse eligiendo un degenerado enfermo mental comunista que encima tiene un problema porque parece que ha mentido por todas partes para obtener la nacionalidad porque ni siquiera es nacido en Estados Unidos. Así que bueno, me refiero claro al sinvergüenza de Zoran Mandani. Va a quebrar a la ciudad. El éxodo de las compañías y de las personas a las que les piensan cobrar 80% de impuestos, ¿quién se va a quedar allí? Bueno, cada uno tiene lo que se merece. Eso está clarísimo. Así como nosotros tuvimos también a lo que nos merecimos, pues si lo elegimos. Y dije tuvimos, y me estoy refiriendo a Red Shoes. Muy buenos días también a la gente que nos escucha y nos ve a través de las redes sociales de RTP, el Facebook, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP. Y ahora que me configure Gerhard, venga que ya podemos poner, ya me van a poner también en el mío. Y la prensa corrupta, como dice el líder Tralala, dice que hoy es jueves 6 de noviembre. Y el Expreso dice eso, el Universo dice que hoy es jueves 6 de noviembre, entonces va a ser jueves 6 de noviembre y ya está en línea nuestro invitado, que está, ¿por qué estás virado, mi querido Melvin? Más o menos está. Estoy sentadito, hermano. No, pero en la Gerhard, ¿qué hay que hacer para que tú tienes que mover, no sé, la cámara, el ángulo, a mí no me preguntes qué tienes que hacer. Vertical, Estás vertical. Estoy en horizontal. Estás en horizontal, ponte en vertical. ¿Me pongo en vertical? Yes. Okay. Ahí. No me va a tener que explicar cómo se hace eso, porque yo donde le embarro y quedo horizontal se jodieron. Quedé horizontal porque yo no sé manejar esto. A ver, ¿te acuerdas que habíamos quedado con cosas pendientes del otro programa y no nos alcanzó el tiempo? Así que vamos rápido porque hoy día también para variar tenemos a la Reina Verde que viene de rojo, azul, negro, blanco, beige, nada verde. O sea, es así, político, ¿no? A ver. Y un tema que ayer uno de los diarios lo tocó. Vamos a asumir que en la votación del 14 de noviembre, creo que es, ¿no? El pueblo ecuatoriano, no, 16 de noviembre es la votación, porque el 14 es viernes. El pueblo ecuatoriano dice sí a la constituyente. Y de ahí, pues, tendrá que elegir a los constituyentes y ya, etcétera. Y uno de los periódicos decía que la convocatoria constituyente vuelve a abrir la discusión sobre el federalismo. Y yo quisiera comenzar por allí, porque años atrás, cuando hemos mantenido una relación estrecha con algunos autonomistas, yo siempre les decía que eso era quedarse corto, que vayamos al federalismo. Pero cuando en el año 2001 vi lo que pasó en Argentina, que es un país federal, donde el gobernador de cada provincia se elige por votación federal, donde igual que en Estados Unidos hay poder legislativo en cada provincia, ya llama provincia, no estado, y cada provincia empezó a meter patacones, doblones, chifles, etcétera. Dije, no, eso es para otro mundo. Te pregunto, ¿por qué el verdadero federalismo en ninguno de los países latinoamericanos que dice ser federal funciona? ¿Por qué? A mi juicio. Sí, dale, a tu juicio, ¿por qué? Sí. A mi juicio, esto es una cuestión de idiosincrasia. Nosotros, los países latinoamericanos, nos falta muchísima disciplina para poder aplicar cosas que en otras partes, principalmente en países, no voy a llamar más desarrollados porque no es así, sino en países con otra mentalidad, con otra historia que viene desde mucho, pero mucho más atrás en el tiempo, sí pueden aplicarlo, porque la misma vida de estas naciones, de estas sociedades, ha hecho que se endurezcan en la disciplina. Yo creo que es cuestión de disciplina. Porque, a ver, primero, hay muy pocos países en el mundo. Hay 200 y piquito de países afiliados a la FIFA. Hay más países afiliados a la FIFA que a las Naciones Unidas, no sé, pero tomemos 200 para no pelear, ya. De los 200 países, ¿habrán 20 que sean federales? Podría ser. Pero no más.
pero no, Sí. no creo que más de 20. No más. Porque Podría ser. de entrada todos los países árabes, esos de que tienen sultanes, jeques o reyes, cero, ¿no? Además ahí hay cero tradición No, democrática en el Islam, pues, ¿no? no, eso es totalitarismo puro. Además religioso. Sí, A ver, federales Estados Unidos, federales al menos en nombre la Federación Rusa, sí. la que reemplazó a la Unión Soviética, la República Federal Alemana, ahí van 3. Vámonos acá, Ujú. México es federal, 4, Brasil es federal, 5, Argentina es federal, 6, Venezuela es Venezuela, federal. claro, y yo soy el profeta Mohammed, pues hermano. Venezuela es un desastre, pero supuestamente federal, ya, van 7. En Europa, ¿qué otro país es federal? Aparte de Alemania. Suiza, que es una federación de Sí, cantones, ese sí, ya es el sí, federalismo en su máxima expresión. 8. sí. Y Pero ahí tendría, tienes, allá tienes los ejemplos. Mira tú los países que son en donde es un éxito el sí, federalismo y mira en donde no lo es. sí. No, pues en donde no lo es, todos quedan, como dirían los gringos, south of the border, comenzando por México. Efectivamente. Donde el federalismo en México no es real. México no es realmente un país federal, No, nunca lo fue. ¿no? Además, fue 2 veces imperio. O sea, es Sí, un país donde, como me conversaba hace algunos años Jaime Durán, me decía que en México la figura del presidente de la República siempre fue algo cuasi sagrado. Me dice, acuérdate que México fue 2 veces imperio. Y verdad, claro, pues no, claro. tanto con don Porfirio Díaz como cuando el PRI se instaló por 60 años en el poder, el presidente era casi Dios. Claro, claro. No se Así podía es. reelegir, pero era casi Dios. Ahora, vamos al Ecuador. Supongamos que es constituyente y supongamos que el pueblo, y que tú en un momento de haberte golpeado la cabeza muy severamente has aceptado, te manda a la constituyente y se plantea el tema del federalismo. ¿Tú qué dirías? ¿Y por qué razones? Yo diría que valdría la pena el experimento. Pero es un experimento que de acuerdo a la idiosincrasia, y vuelvo a lo mismo, que de acuerdo a la idiosincrasia de nuestros pueblos, cuando hablo de nuestros pueblos hablo de toda la América hispana, es un experimento que tiene un porcentaje importantísimo de posibilidades de fracaso. Si es que no hay algo que coja y discipline desde un inicio ese proceso de federalización, yo creo que el experimento puede ser un fracaso. Ahora, claro está, de que cada país tiene sus propias realidades y en consecuencia tiene que ser, este experimento de federalización tiene que ser aplicado a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia y a cómo nosotros podríamos estar reaccionando como pueblo. Eso tiene que estar sumamente bien pensado para que funcione. A ver, el argumento de que somos un país muy chiquito no cuela porque Suiza es más chiquito y además Así es una federación de cantones, pero son suizos, pues, no son ecuatorianos, perdón, primera pequeña diferencia, ¿no? Sí. Pequeña. Ya. Te recuerdo que según uno de los artículos de la Constitución de la República, el Ecuador ya debía, con harto retraso, seguimos atrasados e incumpliendo con la Constitución, se tenía que haber formado las regiones, ¿recuerdas? Y la Claro, por región en la que supuesto. estaría Guaya excluían a Guayaquil y Quito de las regiones, y la región sería Galápagos, Guayas con capital, Santa Elena, Galápagos, Santa Elena, Guayas con capital en Milagro, Los Lo Ríos recuerdo, y Bolívar. Ya. lo recuerdo. Manaví, bueno, nuestros hermanos manavitas, pues son manavitas, dijeron que ellos no querían aliarse con nadie, que ellos querían ser como era una región ellos solos. No se puede, pues, una región de a uno. Pero igual, la querían. Ni siquiera se puso. O sea, la Constitución y la Corte Constitucional no ha dicho ni pío. La Constitución ha sido olvidada y violada flagrantemente por las 24 provincias del Ecuador, porque a ninguna le interesó las famosas regiones. Entonces yo pregunto, si nos vamos al federalismo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con el actual régimen de 24 provincias? ¿Con No se 24 puede. parlamentos? No, yo me pego un tiro, hermano. No se puede. Imposible. Imposible. Entonces, Imposible. No, es que tiene que hacerse por regiones.
Es que tiene que tomar conciencia de que es la única manera. Tiene que haber un grupo de juristas que coja y tengan la autoridad constitucional de poder coger y decir, esto tiene que ser hecho de tal manera. De otra manera no funciona. Es que no hay otra forma. Tienen que tomar conciencia los líderes de cada una de las provincias, los gobernadores, los alcaldes. Tiene que haber una toma de conciencia colectiva de cuál es la forma en que podría funcionar esto. No podemos tomar tan a la ligera algo tan importante de lo que depende el futuro de toda la nación. Sí, pero aquí en el Esto no puede ser Ecuador, tomado. el día que hayan Olimpiadas, de tomar a la ligera los asuntos serios que atañen a la vida de la nación, estamos en el podio. Pues. No sé si en Claro, oro, plata o bronce, pero estamos en el podio. Porque sí, salen con cada... A ver, pero de nuevo, si en la asamblea que convocó que fue aprobada por consulta popular y luego la constitución que se hizo en Montecristi fue aprobada abrumadoramente, yo voté no, pero yo soy un voto, ¿no? Ya. Esa constitución, sin romper el marco del país unitario, formó las regiones y las regiones nunca se pudieron hacer porque nadie quiso ceder un milímetro de la parcela de su poder. Si hacemos regiones, que es lo lógico y racional, así es. no, pero hermano, ahí viene el problema. El prefecto, para comenzar, otra pregunta que te voy a hacer es tu opinión sobre la dualidad que existe en un gobierno unitario entre gobernadores y prefectos provinciales. Pero bueno, pero nadie, ¿quién va a querer? Pues si Santa Elena se separó, a mí no me vengan con el cuento que Santa Elena se separó de Guayas porque se sentía olvidada. Porque para comenzar, No, Salinas sin Guayaquil sería el pueblo de pescadores que era cuando yo tenía 6 años, en el año 60, que era un pueblito que ni siquiera tenía luz. de ¿Para qué lo acuerdo. hicieron provincia? Para tener 3 diputados, pues de allí. Eso es todo. Sí, eso Igual es Santo todo. Domingo. Así es. Entonces, ¿cómo? Yo honestamente yo no veo, o sea, no veo esa ni la carencia de miopía política y veo en cambio la estrechez de miras y de alma y de espíritu de esta gente que dedicada a la política, el patriotismo les interesa un carajo. Entonces no van De a acuerdo. aflojar. Y si no aflojan, no hay cómo ser federales. No. Aquí viene algo que yo creo que es imprescindible que se tome en cuenta. A ver, El liderazgo de un político que tenga el poder lo suficientemente amplio como para poder decir, esta es la ruta. Si esta ruta no la seguimos, olvidémonos de este experimento del federalismo. Tenemos que aunar esfuerzos para que esto no solamente todos intentemos pensar igual, sino que además todos hagamos lo posible porque esto tenga éxito. ahora, Entonces, ¿quién es el líder que ahorita tenemos nosotros para que nos indique ese camino y trate de unir voluntades? Es el presidente. el actual, pues. El actual no le queda más. Es él el que tiene que coger la bandera del federalismo e indicar cuál es el camino y cómo tiene que unirse voluntad. Si no, olvidémonos del tema porque va a fracasar. Ok, claro. Ahora, históricamente en el Ecuador ya hubo un intento tímido federal que fue pues en el año 1859 cuando Loja proclamó pues, habían cinco gobiernos en el Ecuador y García Moreno con todos los defectos que tiene y que tuvo y con toda la gente que mató, fusilados en la Plaza Grande, o sin fórmula de juicio o con un juicio con el que todo el mundo sabía antes de que empiece cuál era la sentencia, pero sin él no había Ecuador ahorita, porque él Así fue el que es. unificó al Ecuador. Pero Así es. ese federalismo de Loja, ¿cómo funcionaba? ¿Qué pensaba Loja? Mira, el federalismo de Loja para mí, de acuerdo a lo que yo he leído, era también un experimento a ver si es que funcionaba. También era un experimento. Y mira tú, que es un territorio pequeñísimo Claro. que se convierte en República Federal. Ahora, ¿qué era lo que componía esa República Federal? ¿Qué? Los cantones de Loja. No Pero, entiendo, pero es una cosa ridícula. claro, pero la Pero aspiración del gobierno de la República Federal de Loja era que el resto de provincias también acepten la federación. Y el resto de esa provincias le era. hicieron una mala seña, pues, ¿no? Que es Claro, internacional e inmortal y creo que atemporal.
Y ahí terminó el tema. O sea que aquí, históricamente es la única vez que se ha planteado que el Ecuador sea federal. Es la única vez, no se conoce otra. Porque, a ver, Porque hay quienes dicen, a ver, eh, supuestamente, y en su momento lo sostuvo Jorge Pino Bernaza, de que la intención de José Joaquín de Olmedo, cuando quiso hacer la República de Quito, era crear una república federal. Pero yo he buscado en qué se sustenta esto y no lo encuentro realmente. Ya, uno. Dos, hay algunas personas que dicen que no es primera vez que los ecuatorianos hemos estado en un régimen federal, porque dicen que la Gran Colombia, de la cual éramos el departamento del sur, ¿no es cierto? O Ecuador, Sí, éramos sí, parte eso es así. de la Gran Colombia, pero la Gran Colombia no era un estado federal. No, no lo era. Nunca lo No lo fue. era. Eso, nunca lo fue. Esos departamentos eran provincias. Ya. O sea, nunca hemos sido federales. Jamás. Jamás. No está en la historia del Ecuador, en ningún momento de su historia ha habido una idea de federalizar o un Ecuador federal. No, eso no ha habido. Ya. Ok. Estamos clarísimos. O sea, vamos a cortar en la radio, seguimos acá en las redes. O sea que quedó claro, en el caso de que en la Asamblea lo propongan y se acepte, y que el pueblo lo acepte, pues igual la Constitución va a referéndum, sería, como tú bien dijiste, un experimento. Sí, Pero eso es. un experimento complicado. Claro, y como experimento que puede tener éxito como puede fallar. Y la posibilidad de que falle es mucho mayor a que tenga éxito. Sí, no, sí. Por eso yo no estoy de acuerdo. Porque después de ver lo que pasó en la Argentina en el 2001, dije, no, no, gracias. Eso, no, como tú dijiste, no es para estos barrios. No es para, Definitivamente. no, no, Hay que aceptarlo. no. Fíjate que países del primer mundo, Europa, Italia, se desgregaría, se desintegraría si se En un vuelve abrir y federal. cerrar de ojos. Así, porque además Italia como país tiene, a ver, tiene 170 años más o menos, poquito menos quizás, ya tiene que ver bien la fecha. No tiene más, como país, un solo país. Sí. Italia fue unificado bajo la Casa de Saboya, el Reyes de Piamonte, ya, donde está Torino. Ya. Sí. Alemania es país desde 1871, cuando proclamaron al Kaiser, al rey de Prusia, Guillermo I, emperador de Alemania. Y esa sí era una monarquía medio federal, porque Baden, Württemberg, Hesse y Baviera seguían teniendo su propio rey, su propio parlamento y su propio ejército, pero la diplomacia nacional y el ejército, aunque tenían sus propios ejércitos, en caso de guerra estaban supeditados al de Prusia, pero Alemania tiene 150 años, 154 años de existencia, y realmente de esos 150 años muy pocos son federales. La República Federal Alemana, que era al principio lo que nosotros llamábamos la Alemania Occidental, es de 1949 Claro. o algo así. Sí, sí. O sea que ellos tienen, digamos que sea un experimento que les ha salido bien. Sí. Bueno, son alemanes Sí. también, o sea, También son alemanes. gente pues, hay que decir. vaga, gente que no le gusta estudiar, no hacen buenas cosas, o sea, ¿sabes qué? Yo lo que no logro entender es cómo los alemanes se entiendan en un idioma tan criminal como el alemán, pero ellos se entienden, ellos se entienden. Y Francia jamás pues, será federal, pues Francia fue el primer país de Europa que se consolidó como Estado central. Claro. Y ahí te das cuenta, ahí está la sangre latina. Ahí está. Eso es muy difícil. Muy difícil. O sea que, como diría mi maestro, que en paz descanse, el doctor Ángel Duarte, sueños de perro. Sí, yo creo que sí. Que me perdonen los profederalistas, pero yo lo veo bien difícil. Es que yo creo que de pasar eso, esto sería un caos. ¿Tú te imaginas una Corte Suprema de Justicia aquí en Guayas? Y otra en Puerto Viejo, una en Guayaquil, otra en Dios Puerto mío. Viejo, otra en Babahoyo, o sea, perdón, y un parlamento, pues, una asamblea en cada Claro, con provincia, no, parlamento. gracias hermano, ni con plata encima.
ni con plata encima, imagínate. No, 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 Sí. no. Chao. La respuesta es no. Volvamos a nuestro tema de historia de la otra vez que quedamos pendientes. Vamos. ¿A qué atribuyes tú? ¿Qué razones históricas, y como la historia es una ciencia social por excelencia, pues, ¿no? ¿Qué razones sociales han conducido al Ecuador, con todos los altibajos que hemos tenido, a donde estamos? ¿Y por qué nunca pudimos de verdad salir con unos pequeños intervalos y que algunos discuten lo bueno o lo malo, salir a flote? ¿Por qué no pudimos? Mira, hay Históricamente hablando, ¿no? algunas, sí, históricamente hablando, si tú analizas el accionar, comencemos con el accionar de los buenos presidentes, Ya. porque los buenos presidentes son los que han indicado la ruta y nos han hecho ver las equivocaciones. ¿Quiénes son los buenos presidentes? A mi juicio, Clemente Yerovi, Galo Plaza. Vamos viendo más atrás, más atrás. Eloy Alfaro tuvo muchos aciertos, pero tuvo una enorme cantidad de desaciertos también. Vamos a ver más atrás. García Moreno. Sí, vámonos a García Moreno. García Moreno tuvo muchos aciertos, tremendos desaciertos. Vámonos a Rocafuerte. Y Rocafuerte tuvo que luchar contra la idea de Flores de convertir esto en una gran hacienda personal y de su gente. Y bueno, y tuvo la posibilidad de resolverlo, hizo algo, pero no logró porque era muy poco tiempo el de su presidencia. Entonces, estos son los que yo creo que comenzaron a poner al país en la ruta adecuada para poder prosperar como sociedad. Ahora, ¿qué hicieron los que no pudieron? Los que rompieron los esquemas que estos dejaron. Primero, les faltó fuerza, les faltó disciplina y dureza, porque quieraslo o no, cuando una sociedad entra en un proceso anárquico, entra en un proceso en el que todo el mundo viola la ley, todo el mundo hace lo que le viene en gana para poder hacer que las cosas rueden solamente para su conveniencia, se necesita mano dura. Primera cosa, Bueno, falta de mano dura. Los tres presidentes del siglo pasado y comienzos de este siglo, como es Alfaro, que mencionaste, a esos no les tembló nunca la mano, a ninguno de los tres. Comenzando por don Vicente Rocafuerte, que fue el que más gente mandó a reunirse con el señor o con Satanás. A contrario censo de lo que la gente cree que fue García Moreno. No, Rocafuerte fusiló más. Y en menos tiempo. Sí, así es. Y en menos tiempo. Y en menos tiempo, sí. Perfectamente bien, así es. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Primera cosa, mano dura. Mano dura. Necesitamos mano dura y un líder, un presidente que haga cumplir la ley a rajatabla. Eso es imprescindible. Date cuenta que las sociedades asiáticas que han llegado a un nivel extraordinario de desarrollo tienen penas de muerte, tienen unas penas durísimas, solamente por robar los bienes públicos, no es solamente, de verdad eso es un pecado brutal, por robar los recursos de la nación y los recursos de la comunidad. Eso es pena de muerte, pena de muerte. Sí. Entonces, hay que endurecer las penas, primera cosa. Estamos al aire nuevamente. Otros presidentes, como cité a Galo Plaza y a Clemente Yerovi, ver en dónde está el secreto de la prosperidad en la verdadera riqueza de la nación. Claro, pero la verdadera riqueza de nuestra nación está en el agro. Pero de acuerdo, pero don Clemente, acuérdate que él, cuando le fueron a proponer la presidencia después de que se depuso al gobierno militar de los cuadrumburros, que después quedaron en tres porque a Freire Pozo le metieron una patada en el coxis, él dijo, a ver, ¿cuántos meses es que quieren? Exacto. No me acuerdo si eran 7 u 8. Le dijo, perfecto, eso. Y cogió las maletas. Y cuando le fueron a decir que se quede, le dijo, no, ustedes me dijeron, no. Sí, yo di mi palabra por 8 meses, me voy. No, dice, sí. Pero entonces Yerovi fue una figura, qué pena, que fue una figura de transición. Pero dejó la clave. Sí, pero es que...
¿Y quién ganó las elecciones después de que se fue don Clemente? Sí, esa es la cosa. No siguió la clave que dejó Clemente. No, pues Clemente siguió la de él. dejó la línea, pero no la siguió. Entonces, ese es el problema. Si tú tienes ya por lo menos dos factores. El primero, endurecer las penas para que se cumpla la ley como es debido y la prosperidad venga gracias al cumplimiento de la ley. Y lo segundo, ver y detectar cuál es la verdadera fuente de riqueza de la nación para por ahí ir haciendo que se explote la verdadera fuente de riqueza para ubicarse en el planeta como un país rico, un país próspero y productivo. Entonces, si tú tienes las claves que te las han dejado los verdaderos buenos presidentes, ¿por qué no siguen las claves, no siguen las pistas, no siguen los caminos indicados? Vamos a ver los otros presidentes que no han sido tan malos y que han dejado un buen recuerdo. Otros presidentes, no quiero citar nombres para no herir susceptibilidades ni ideologías, pero todos han intentado, pero les ha faltado esa fuerza. Bueno, Algunos pero el más, presidente otros Correa no carecía de fuerza. Llegó un momento pero de el camino disfrutar estaba del... equivocado. Correcto, es exacto, pero él en cambio usó otra llave. Por ejemplo, yo discutía con el presidente Correa en alguna entrevista y yo le decía, yo estoy de acuerdo con cambiar todo lo que usted quiere cambiar y añadir, pero a más de, no en vez de. Nosotros no vamos a competir nunca. O sea, ¿te acuerdas cuando mandamos un nanosatélite al espacio? Absurdo, totalmente absurdo. Ok, entonces nosotros no vamos a competir ni con China, ni con Japón, ni con Corea, ni con Alemania, ni con Estados Unidos, ni con nadie fabricando automóviles, ni tractores, ni camiones. No, ni vamos a competir con ninguno de esos en los que ellos son extraordinariamente fuertes. Ok, usted quiere industrializar, bueno, no hay problema, pero en vez de, a más de, no en vez de. Y aquí claro, lo quisimos hacer en vez de, y nos salió por el tiro por la culata. Absurdo. Y mire el ejemplo de las cocinas de inducción. Sí, otro adefesio. Eso fue un en vez de. ¿Ves? Ahí estuvo, exacto, un fracaso. Era en vez de el gas, vamos a usar cocinas de inducción. Pequeño problema, son de 220 voltios. Pequeño problema, la instalación de 220 voltios no está al alcance de las grandes mayorías. Pequeño problema, en el campo, vaya, ponga por 220 voltios en las áreas rurales. O sea, yo no entiendo cómo nadie le hizo notar que no funcionaba la idea. Que no es que era mala, es que no funcionaba. Hay ideas que son muy buenas, pero que no funcionan en determinados lugares. Es la falta de sentido común que algunos que tienen una megalomanía extrema no ven. La megalomanía los enceguece. Ese es el problema. Sumado a que el poder dicen que es el vino más fuerte que hay. Yo no diría que es vino, es el tequila o la ginebra más fuerte que hay, bien fuerte. Entonces, sí, entonces ese es el problema realmente. Yo pienso que por ahí es que está la cosa. Que deberían de fortalecer las penas, deberían de coger y aplicarse la ley como es debido y debería de buscar que se impulse la verdadera riqueza de nuestra nación. Ahora, independiente de eso, pues, y todo se derivará gracias a eso, pues todo lo que venga después en prosperidad será por la aplicación de esto. Mira tú que la constitución que le dejó a Chile el general Pinochet, el presidente Pinochet o el dictador Pinochet, como le quieran llamar cada uno, mira tú que las dos veces que la quisieron cambiar totalmente, porque ha tenido reformas, algunas reformas en el paso del tiempo. La primera vez, en la ola del ese izquierdismo psicodélico, cibernético, unificado, que el profesor Eusebio Macías Suárez, el cual tú te debes de acordar, se hubiera reído. Yo creo que Eusebio se hubiera reído de las estupideces que pusieron en la primera constitución, proyecto de constitución para reemplazar, como decían despectivamente, el propio presidente Boric, que se dio con la piedra en los dientes, para reemplazar la constitución del tirano Pinochet. Bueno, tenía unas estupideces que Eusebio Macías se hubiera reído. O sea, Eusebio, el que decía, Eusebio hizo 7 obras, él pintaba brocha. Y entonces después una de las obras era que Eusebio puso baños públicos en el Cine Victoria, en el Vicky, lo cual para quienes fuimos alguna vez a ese cine, fue un adelanto, pero bueno. La segunda vez, en cambio, ganó la derecha y propuso otra constitución y también la gente le dijo que no.
¿Qué terminó diciendo la gente? ¿Sabes qué? Nos gusta la constitución de Pinochet. Ahí está. Pero es que mira dónde está Chile. Con la constitución Claro. de Pinochet no ha de haber sido tan mala, digo yo, ¿no? Definitivamente, definitivamente, porque esos cambios fueron increíblemente drásticos. Otra, la constitución de Fujimori. Acuérdate tú que Fujimori disolvió el Congreso cuando estaba en media batalla con Sendero Luminoso y hizo una nueva constitución. Y el Perú tiene tal institucionalidad que ha pasado como 8 presidentes en menos de 8 años, y en el Perú el sol no se mueve un centavo, después de que en un momento tuvieron que eliminar 8 ceros de la moneda porque las calculadoras no podían, no alcanzaban. ¿Ya? La Bolsa de Valores de Lima, que es unas 2.000 o 3.000 veces más grande que la de Guayaquil y Quito juntas o más, no pierden nada cada vez que cambian un presidente, porque en la Constitución peruana hay una cosa interesante, el Congreso te puede destituir por incapacidad moral, que eso es lo más Y subjetivo además, que hay. y Rodolfo, además, mira cómo se aplica la ley. Aquí vuelvo a lo mismo. Mira la fortaleza con que se aplica la ley. ¿Cuántos presidentes han caído presos en el Perú? Bueno, ¿Cuántos presidentes han sido perseguidos? a ver, Para que cumplan la ley. te la voy a poner fácil. Incluyendo a Alan García, pero que en el primer periodo tuvo que después exiliarse porque tenía orden de captura, en la época de Caballo Loco. Incluyendo a Alan García, y de allí cogiendo a Fujimori, creo que, excepción de Belaúnde, todos. Y Alan García la segunda vez no está preso porque se pegó un tiro. Sí, así es. Con lo cual murió inocente, porque no, como tú comprenderás, no se puede juzgar un muerto. No hay cómo juzgar un muerto. Entonces ahí está. Pero todos los demás, la señora Bularte, bueno, todavía no está presa, pero vamos a ver. El Lápiz, el Castillo, el que dijo que le habían puesto una droga en el té cuando se proclamó dictador, preso. PPK, preso. Ollanta Humala, idem. Toledo, idem. García pegado un tiro. Fujimori murió preso. Claro, así es. Pero el Perú no se mueve un centímetro. No pasa nada. Claro, y ahí está tú ves que esa es una de las condiciones que tiene que tener una sociedad para poder prosperar, que tenga dureza y la aplicación de la ley sea sin pensar ni ver rangos ni nivel de poder que haya podido tener la persona que tiene que ir presa porque violó la ley. Ya, yo te hago una pregunta. Corrígeme por favor si me equivoco. Yo creo que Ecuador, con el país que más similitud tiene en su composición etnográfica, tomando en cuenta que el Perú es mucho más poblado, vamos a cortar en la radio, seguimos aquí, son Ecuador y Perú. Tenemos más o menos la misma proporción. Ni Perú ni Ecuador tienen una mayoría de indígenas como Bolivia. Por ejemplo, en Bolivia los indígenas son mayoría. Así de simple, son mayoría. Sí, ya. En el Perú no, en Ecuador no. Perú y Ecuador comparten la misma gran mayoría de mestizos y comparten un filo de arriba del cake de, entre comillas, gente blanca, que yo quiero ver que en un examen de ADN para ver qué mezcla tenemos todos. Porque, a ver, hermano, los uigures puede que sean étnicamente puros. Los esquimales, pero los que están bien adentro, que nunca han visto a ningún gringo, ningún canadiense, puede que sean étnicamente puros. Y puchica, de ahí ya no sé quién más, pues, ¿no? No hay. No hay, porque hasta los tibetanos han tenido el turismo, entonces ya no son étnicamente puros. Y los europeos, que a mí no me hablen de pureza, pues, ¿no? Si por ahí pasaron Atila y todo el mundo, o sea, que se vayan a la casa del órgano. Ya. Entonces, tenemos la mayor similitud étnica y social con el Perú. Pero el abismo que hay en institucionalidad entre Ecuador y Perú. No, eso es enorme. ¿Por qué? Si somos básicamente lo mismo. Casi hablamos igualito, los de la costa al menos. Y me imagino que los de la sierra han de hablar muy parecido a los nuestros. Sí, ¿por qué? ¿Qué nos diferenció? La forma en que nos dirigieron, la forma en que nos mantuvieron, nos manejaron como sociedad los líderes que hubo en este país. Desgraciadamente hay que aceptarlo, ese fue el error. Esos fueron el cúmulo de errores que fueron haciendo que se deteriore cada vez más el sistema de vida de nuestro país. O sea que tú compartirías mi tesis, mi idea. Tesis. Ya me cogió la megalomanía, tesis. Dios mío, a ver, pisa el suelo, Rodolfito, que tú no eres
no tienes un PhD, gracias a Dios. Porque una de las cosas que más, perdona la digresión, una de las cosas que más risa me da es que cuando alguien tiene un PhD o un doctorado, los idiotas y los ignorantes creen que se sabe de todo. No. El que tiene un PhD o un doctorado sabe mucho de una cosita de este porte, porque en eso se concentró su doctorado. Pero como dijo Sofocleto, ya que hablamos del Perú, los cojudos creen que el PhD es saber de todo. O sea, es Leonardo da Vinci resucitado un PhD. Puta madre, ¡qué blasfemia! ¡Qué blasfemia! Ya, ok. Entonces, ¿por qué? Mi idea es, si Fujimori se hubiera quedado con los 2 periodos presidenciales y no hubiera insistido en buscar el tercero, que fue donde vino el tema de Vladimiro Montesinos, ya estamos al aire nuevamente, estamos hablando de la diferencia entre Ecuador y Perú cuando somos básicamente iguales etnográficamente, etcétera. Si Fujimori se quedaba con sus 2 primeras presidencias, no iba a la tercera, que fue la del desastre, y la de Vladimiro Montesinos, o sea, era impecable, porque esa institución que tiene el Perú se la deben a Fujimori, porque él fue el que sentó las bases. Así fue. Debo de comunicarte que tenemos el inmenso honor de que ha llegado la Reina Verde, para variar, con nada verde en su atuendo. Ella es daltónica. Ella cree que el blanco es verde, que el marfil es verde, que ¿qué más? Y que el Burdeos es verde. Dios mío, ya me va a dejar sin tomar vino. Si ella cree que es un Burdeos el pantalón. Burgundy, correcto. Burgundy, ok. Entonces, ese es. Sí, definitivamente. Y te hago la misma pregunta con Ecuador antes de que ya nos vayamos de acá ecológicamente con Andrea. ¿Se podría aplicar la misma tesis a Correa? Si él no busca el tercer mandato, probablemente, porque el tercer mandato es cuando el señor Glass, que lastimosamente, como le dieron muchas más matemáticas y física, le quitaron ética cívica y moral, a él y a muchos de su generación. Ahí fue cuando el señor Glass era el vicepresidente. Ese tercer periodo fue fatal para ambos. Mira, yo tengo mi idea muy precisa con respecto a Rafael Correa. Rafael Correa, y cuando inicia su presidencia, él inicia su presidencia un tanto confundido, con una intención quizás buena, pero que se le va contaminando poco a poco, hasta llegar a un nivel de contaminación extremo cuando ya se convierte en el alter ego de Hugo Chávez, de Fidel Castro, y comienza a llevar al país en un camino que estaba comprobado que era el errado. Independiente de eso, tú le entregas un país con una bonanza económica única en la historia, le entregas un país en donde él podría haber cambiado completamente el rumbo de la historia de la nación, pero como ya estaba contaminado con las ideas de Chávez. El Foro de Sao Paulo. Sí, el Foro de Sao Paulo. Él coge y desbarata la nación. Entonces, él tendrá buenas intenciones solamente en los primeros meses, pero después él lo que hace es destruir la nación, destruir la economía, y bueno, ya todo esto es historia y todos sabemos qué es lo que nosotros hoy estamos viviendo por culpa de este hombre. O sea que en resumen, no hay comparación entre Fujimori y Correa. No, simple y llanamente no. Ya clarito, yo me acuerdo que una vez compré una camiseta, yo en ese tiempo, hace muchos años, estaba casado, se la regalé en ese momento era mi esposa, que decía: "Which part of no can you understand? ¿La N o la O?" No, la respuesta fue muy simple. No, mi querido Melvin, como siempre un gusto verte, muchas gracias por habernos atendido. Y chicos... Igualmente, siempre a la orden. Gracias, hermano. Toque de tambores, ha llegado un abrazo. La ingeniera en medio ambiente, Andrea González Nader, para variar, con nada verde en su atuendo. El corazón siempre está verde, pero verde hoja, no verde flex. ¿Usted tiene el corazón verde? Claro, por supuesto. Oh, my Lo goodness. dudas. Pero bueno, hoy tenemos... O sea que usted es una planta. No, todavía no he hecho fotosíntesis, sigo siendo un organismo consumidor, es decir, necesito comer otros organismos que hagan fotosíntesis Creo para que poder ya está en el mismo bando que la que sabemos. para poder tener mis recursos. Pero bueno, hoy tenemos un programa súper A interesante. ver. Teníamos pactado una entrevista que vamos a dejar para otra ocasión, pero que también me parece prometedora. Vamos a hablar en algunos de estos días con el tema de la Cámara de Acuacultura, quien tiene un montón de cosas que contarnos frente a cuáles
cuáles son los avances en temas de sostenibilidad de la industria del camarón. Una industria pues que sabemos que está rompiendo récords en temas de exportaciones no petroleras. Hace años. Y que es un motor donde, debo decirlo, y esta es mi opinión, se reparte la riqueza de una manera que se percibe, que se siente. Lo mismo puedo decir de la industria atunera, de lo cacao, de toda la agricultura, que es un motor económico que reparte la riqueza, en mi opinión, mejor que como ha repartido Petroecuador nuestros recursos. No, pues se lo han robado. No me ¿Qué hagas repartir? reírme con mi Usted hace laugh. unos chistes crueles. Pero bueno, vamos a tener esa entrevista. Yo pensé que porque usted era verde. Es importante. Parece prima de Drácula, que haciendo unos chistes sangrientos. Es importante entender Repartido en Ecuador. que la industria que trabaja directamente con la naturaleza, tanto la camaronera, la tunera, el cacao, el café, todo lo que es la agricultura, ¿Y el la bananera? banano, la pitahaya, me puedo quedar de largo. Ahora el aguacate Hass que estamos exportando también, Mira, increíble. ¿tú concuerdas con, no sé si venías oyendo el programa, pero Melvin Hoyos decía que históricamente la riqueza del Ecuador siempre fue el campo. Pero por supuesto. Y de nuevo o sea, ha vuelto, pero si el Ecuador vivió del cuando- cacao durante décadas, de cuando- nada más, no exportábamos nada más. Cuando Bombita dijo vamos a sembrar el petróleo, no era porque era green, ni progre, ni era vegetariano, No, ni ecologista, no, simplemente tenían muy claro cuál era nuestro producto estrella. Sí, pero no sembraron mucho. Pero bueno, hay dos temas que he dejado de lado por darle espacio a, ver. las entrevistas y como tú sabes, Ecoverde se encarga de eso, es un eco de lo verde que se hace, entonces siempre le damos prioridades a quienes quieren venir a contarnos sus eventos, sus objetivos, sus iniciativas, pero hemos dejado algunos temas de por medio que ahora sí vamos a poder realmente explayarnos. A ver, el primero, a mirar, dijo el ciego. así es. El primero que he traído el día de hoy habla de cuáles son los daños en términos económicos de las actividades ilegales relacionadas con el medio ambiente de Ecuador. Y A la ver. lista es larga, Perdón, contundente primera- y condumiosa. Porque Punto tiene de un orden, montón de vea, cosas. como dirían en la asamblea, punto de orden. Cuente. ¿A qué llama usted, cómo dijiste, el daño que han hecho las actividades? El daño económico, el perjuicio económico que tienen las actividades ilegales Ya. que se hacen en la naturaleza. Ilegales. Por supuesto, O sea, vamos a hablar de madera, tráfico ya, eso de, te iba a decir. de O sea, no estamos especies. hablando ahorita de la minería ilegal, Está sino de incluida. algo mucho más grande. Mucho más grande. Vamos Ok, a hablar de todo, dele. incluyendo Dele, la minería dele. ilegal y el combustible. Y Uy, para la madera, y para la- Esmeralda la Así desbastaron, pero es. Y vamos a ver también en temas económicos, en la próxima entrega de este tema, Galápagos específicamente. Ya. Porque el tema de Galápagos sé y entiendo el esfuerzo que hace Ecuador para promocionar una imagen de Galápagos turísticamente atractiva. Sin embargo, el no mirar o dejar de un lado los problemas reales de un lugar nos ha traído facturas muy grandes, así como el Golfo de Guayaquil. El tema de no darse cuenta de lo que está pasando y taparlo debajo de la alfombra para mantener una posición internacional puede salir muy caro si a nivel interno no se toman acciones. ¿y sabes qué? ¿Sabes por qué pasó eso? Porque la demagogia y los votos. Correcto. Aquí hace años se decía que la pesca iba a destruir Galápagos. No. Lo que tiene enormes posibilidades de hacer M a Galápagos es el turismo. No, va más allá todavía. Y esto se va a poner bien oscuro. No, así y las que actividades de la gente que vive allí. Pues, a ver, vamos a tocar hilos neurálgicos Toque. realmente. En esta primera entrega vamos a hablar bastante de Galápagos porque No, pero llega a ver, ya, pero a ver. eventualmente vamos a tener un programa solamente de cuáles son las actividades ilegales que tenemos que combatir en nuestras encantadas, que pueden convertirse de encantadas embrujadas nuevamente en un abrir y cerrar de ojos, parte de la historia que ya vamos a contar. Pero bueno, el tráfico ilegal en Ecuador incluye no solamente, pero también combustible, no solamente el ahora menos. diésel, y entendamos combustible, y esto voy a ponerlo muy sencillo, yo sé que muchas personas lo saben, pero algunas no, y por eso vale la pena recalcarlo. Ecuador tiene una tubería que cruza el petróleo crudo sin refinar de la Amazonía hacia los puertos. Esmeraldas. Algunos a la refinería de Esmeraldas, que es la única refinería que hay, y otros a puertos directamente que están hechos para poder embarcar este combustible en buques que luego se venden. Voy a dejar ahí puntos suspensivos. O se Algunos llevan, en o se alta llevan mar. a las refinerías de Estados Unidos, Sí, que es donde y más refinan. algunos de esos buques se venden en alta mar. Recordemos Sí. que hay un tratado que dice que Ecuador es dueño de su petróleo de la línea de ecuatorial para abajo y de Panamá para arriba. Ecuador no es dueño de su petróleo, pero eso es un No, caso pero que la está... zona de exclusión económica es zona de exclusión económica. No, sí. Lo que hay allí es nuestro. No, te hablo de la venta de petróleo, del combustible como tal, del buque en alta mar. No, una en vez alta que mar, no, en nuestro- alta mar es en alta mar. por eso Nuestro no- crudo sale, y eso, bueno, está en el libro de Fernando Villavicencio, de Petrochina, los contratos de Oye, una Petrochina. preguntita, ya que hablaste con de Fernando. Una pregunta. Yo lo conocí hace muchos años a Fernando.
la época de Petroecuador, me acuerdo. Claro. Fernando, ¿qué título universitario tenía él? ¿Tú te acuerdas? ¿Era ingeniero, economista? ¿Qué era Fernando? No era un recuerdo, ciudadano. era periodista. Después tuvo su título de periodista. Pero mucho después. Sí, pues, ¿no? en ese momento, al final de su vida, más o menos. entiendo que él era parte del sindicato, pero que su responsabilidad dentro de Petroecuador era comunicar. Él estaba en el área de comunicación como tal. Pero bueno, el tema del petróleo sale de la Amazonía, cruza el país a través del oleoducto de transportes Los dos pesados, oleoductos. el otro exactamente, el OCP, y luego se embarca en barcos, se vende en alta mar, correcto. Aparte de eso, nosotros tenemos otros lugares en donde se almacena ya el combustible refinado, es decir, la gasolina, la super, el diésel. La que importamos. Todo lo que usamos en las gasolineras. Y ese tubo que pasa gasolina que traen desde los barcos es el poliducto y el gasoducto que pasan por la vía de la costa justamente atrás de Cerro Blanco y Cerro Azul y tienen codos que conectan con Monteverde, con bueno, algunas otras cosas, no voy a poner específica en el tema. Cuando hablamos del robo de combustible, no hablamos de que hay gente que está pinchando nuestro petróleo crudo y se lo está llevando a su casa para refinarlo, porque eso no tiene mayor uso. En realidad hablamos de que se cogen el combustible ya refinado por el que Ecuador paga un montón de dinero y cobra un subsidio que ahora es menos, pero igual continúa subsidiado. Entonces, cuando hablamos del robo de combustible, en primer lugar, pensemos en logísticamente, cuando hablamos de la pinchada, habla específicamente del poliducto. Es un poco más difícil el gasoducto porque es más fácil traficar el gas a través del gas bombonas. ¿Cómo perforas el gasoducto? Y para eso tienes las bombonas. Pero bueno, vamos al corte comercial. Les recordamos que seguimos en redes sociales a través de el pinchazo es básicamente con combustible líquido, no con gaseoso. Así es. Y el combustible, básicamente... El contrabando de gas es por bombonas. Es por bombonas. Pero en mulas de 40 pies. Claro, o por canoas. Y nadie va ahí. Nadie ve. O por canoas en estos lugares donde se trafica Perú, porque Perú, estando no dolarizado, de todas maneras es más barato el gas de Ecuador, que es un país dolarizado, lo cual no tiene sentido en términos de depreciación de la moneda, tipo de cambio. De gas en Perú? En dólares, ya traducido a dólares. Comparado con Ecuador. 6, 7 dólares. No. Alrededor de 13 o 14 dólares. 13 o 14. Ya. Entonces, correcto. Mira tú el negocio que es. Contrabandear gas. Total. Y hay que entender, debemos entender que por donde pasa el gas o pasa la droga o pasan las personas que están siendo víctimas de trata o pasa la madera o pasa la especie, es exactamente el mismo lugar. No es que hay una ruta para que trafiquen a los loros y otra para que trafiquen el combustible. No hay un letrero que dice loros por acá, claro, loros gas por aquí, madera diésel por acá. No, personas no hay. por aquí, no hay. Y no cuando hay. hablo de personas, que también lo vamos a hablar, hablamos de que por lo menos 48,000 ecuatorianos cruzan el Darién. Y pasan, adivinen por dónde, por esas zonas donde también se trafica. Ya se acabó Claro, pero ese flujo... O sea, ya que ha quebrado la gente que tenía locales, los locales cerca de entradas, salidas, y en la frontera con México y Estados Unidos, ya no hay nadie. Ya no entiendo, ya no hay me imagino nadie. que no. Y el problema no solamente es el hecho migratorio, que ya de por sí entrar al Darién es suponer que pones tu vida en riesgo, sino que habla de que estas personas, para llegar al Darién, ¿por dónde pasan? Pasan por donde se trafica justamente estas cosas ilegales. Entonces, toda esta conexión, y ya vamos a ver el monto al que asciende, porque lo problemático aquí, lo terrible, es que esto es un porcentaje de lo que se produce. Esto no es aparte. Esto, para analizarlo en términos del impacto económico, tú dices, por ejemplo, el tanto por ciento de las exportaciones legales vienen de una fuente ilegal. Porque, por ejemplo, y en el caso del oro, no es que el oro lo sacan por barcazas o lo sacan por canoa o tienen una fundita de oro con la que cruzan. Por supuesto, tienen que contaminar las fuentes legales de oro para poder exportar. Y los principales compradores de oro de dudosa reputación, como habrá dicho ese episodio de... El doctor Arosemena Monroy. El doctor Arosemena en además el Club del Avión. El episodio es verídico, por si acaso. Yo lo sé, no es mito. No es mito. Mi abuelo era gran amigo del hermano de Carlos Julio. No, pues Carlos Julio es el que dijo la... Ya, yo sé, pero el hermano de Carlos Julio también decía que era cierta Claro, Gustavo. la historia. Sí, claro. Y hablábamos justamente de las repercusiones en el término de monetario que tiene esto, porque es enorme. Entonces, pero ahora que el oro ha alcanzado el récord histórico. Ahí adivina qué países son los principales compradores Singapur. de oro de dudosa reputación. Singapur es uno. Sí, está dentro de, pero los que Porque tienen Singapur realmente mayor... chiquitititito. India y Emiratos Árabes. Ahí está. Y son dos monstruos. Porque cuando estamos hablando de India y Emiratos Árabes hablamos de un mercado enorme que tiene culturalmente dentro de sus costumbres el invertir en joyas.
Es costumbre de Sí. muchas personas, como lo han hecho los chinos tratando de regresar al oro como base del sustento del sistema económico mundial, y por eso vienen comprando oro desde hace más de 20 años, de donde sea y a como sea. Sí, porque pero el problema es que no hay oro para la cantidad de billetes que moneda que circulan porque la máquina impresora le gana a la minería. no, por supuesto, y definitivamente hablamos de pero en mira qué la se- diferencia, ¿no? India es un país de 1.400 millones de habitantes. Correcto. Y la península india, el subcontinente indio, creo que tiene alrededor de 3 millones de kilómetros cuadrados, un poco más. Sí. Emiratos Árabes Unidos, ¿cuánto tendrá en terreno? Nada. ¿Será del tamaño de Ecuador entre todos los Emiratos Árabes? No, yo creo que menos. Pero en cambio tienen hartísima plata. Plata, porque tienen muchísimo Pero petróleo. plata de billete, no es de que metal, ¿no? Recuerda que venimos de la era de los petrodólares, Claro. donde el dólar basó básicamente su valor, valga la redundancia, en el petróleo. Y el peso del petróleo equivalía básicamente a también, de alguna manera, posicionar el dólar. Entonces viene ahora la era de los oro-dólares, si quieres verlo así. Probablemente cambie No, el pues sufijo. la época nuestra es la época de los tecnodólares. Exactamente. Porque Bueno, los grandes multimillonarios, ¿quiénes son? Los de las grandes innovaciones. Elon Musk, exacto, Zuckerberg. que de alguna manera también ¿cómo se llama? apostaban por el tema de los bitcoins y todo este nuevo orden mundial en el tema tecnológico, pero al final del día el problema era que muchas personas que igual hacían réditos a través de estas monedas, luego invertían en la bolsa tradicional, por ejemplo, en petróleo. Entonces regresaba todo a la misma fuente de donde había salido. Obviamente es que ese es el libre flujo de capitales. Ecuador perdió 1.069 hectáreas de superficie glaciar entre 2023 y 2024, la peor cifra en los últimos 40 años. Esto en RTP Noticias que nos sale aquí. ¿Sabes que casi yo iba a decir una estupidez? Pensaba que se trataba de la Antártida. No, No, hablamos ya de las entendí. superficies de nuestros nevados Sí, maravillosos ya que entendí. con suerte algunos de nosotros los que tenemos la suerte de viajar a nuestra maravillosa Quito hemos podido ver que todavía queda algo de nieve, pero aquellos que lo conocieron hace 30, 40 años dicen que es impresionante cómo han retrocedido los glaciares en nuestra cordillera de los Andes. Pero bueno, vamos a tocar también el tema del aleteo de tiburón, que es un tema que si bien ya no se escucha tanto en las noticias, sigue estando vigente el tema de la pesca no regulada y no controlada. Pero vamos a hacer, listo, regresamos del corte. Muy bien, regresamos del corte y les recordamos que estamos en Ecoverde, este espacio para enterarnos de las principales problemáticas internacionales y nacionales, pero sobre todo qué podemos hacer al respecto. Hoy tenemos un tema súper interesante. ¿Cuál es realmente el perjuicio económico que tienen las actividades ilegales en nuestras zonas ambientales o frente a nuestros recursos ambientales? Hablábamos del tráfico de combustible, alrededor del 30% del combustible subsidiado se desvía al contrabando. Esto estamos hablando de que si se invierten 6.500 millones de dólares al año, el 30% de eso 2.000 y sería 1.950 millones que se van a través de los pinchazos o del tráfico en alta mar, como acaba de suceder hace pocos días, que cogieron una embarcación en Galápagos con un montón de galones de combustible para traficar en alta mar. Y ya les voy a contar a dónde va a parar ese combustible, ¿no? En alta mar y en la Amazonía con conexión al tráfico ilegal. ¿Y por qué en la Amazonía? ¿Por qué tenía que hacer esta aclaración de que lo que se pincha es el poliducto y no el oleoducto? Porque para el imaginario de muchas personas, sobre todo costeñas que tal vez no han tenido la oportunidad de viajar a la Amazonía, dentro de la Amazonía también se encuentran los campos de procesación de sustancias sujetas a fiscalización, por lo cual se necesita como precursor también la gasolina y el diésel. Claro. Entonces, por eso en el imaginario de mucha gente que no entiende, la pinchada de la gasolina pasa solamente en la Amazonía y tiene que ver con el crudo. Y no tiene absolutamente nada que ver con el crudo. Los pinchazos son del refinado, ya que compramos como país y que encima subsidiamos. Solo una cosita, te me estás pareciendo a Sofía, ¿Por qué? con el Spanglish. Ah, No es procesación, es procesamiento. el procesamiento. Obviamente, Ah, las me dos, te refería estoy salado yo. Wait, dije, me refiero No, al no, no, petróleo no. ya procesado. Dijiste pues. procesación y es procesamiento. Pero, Ok, pero Sofía bueno. te gana largo en No, España. la verdad es que pero no. voy a empezar a llevar el No, score. escucha, pero bueno, ya vamos Y la a- que pierda tiene que pagar una indemnización. Merci no beaucoup. para adecuar. Pero bueno, Ya en vean. oro, el 67% del oro extraído es de las mafias. 67% del oro extraído es de las mafias. Esto quiere decir que en alrededor de los 3.300 millones legales, 2.100 millones fueron de manera ilegal exportadas. Los principales compradores con oro de dudosa reputación, les decía, India, Emiratos Árabes. Vamos con la madera.
2.000 hectáreas al año de tala ilegal vinculadas al narcotráfico, porque sí, señores, por donde se trafica el combustible, la droga y las armas, es por donde también se trafica la madera y las especies en territorio, en continente, porque ya vamos a hablar del tráfico en alta mar, que no se queda corto, ¿no? No hay datos exactos de cuánto más o menos gana la mafia a través de la venta de madera ilegal, pero se calcula que alrededor de $1 millón al año. Esto o sea, a que través... es un negocio bien sideline de la mafia. Por supuesto, digamos. tienes el caso de la balsa, que lo vimos en el año 2020, el año de la pandemia, donde empresas asiáticas llegaron a los territorios Shuar y Wao a comprar balsa de una manera salvaje al precio que en ese momento le ofrecían, eran 2 litros de huanchaca y $2 por un árbol de balsa. La depredación de la balsa fue tan grande que rompió el sistema del mercado sano que hubiese podido, porque la balsa se cosecha relativamente rápido en comparación con la teca, que no tiene nada que ver porque la teca es súper dura, la balsa es súper ligera, mediana. Y por eso se utiliza Pero para... tiene grandes ventajas la Se balsa. utiliza para las aspas de las eólicas, y de ahí la increíble demanda que tenía el mercado asiático de comprar viga de balsa. Pero en lugar de manejarlo de manera correcta, el mercado ilegal de la balsa rompió el mercado que pudo haber sido, y que bueno, sigue siendo, gracias a un poco el control, volver a ser algo rentable, ¿no? Vea, le doy un dato, usted que sabe googlear y sabe hacer esas cosas. Busque, si googlee Segunda Guerra Mundial, Reino Unido de la Gran Bretaña, bombardero Mosquito. Mosquito. Y va a haber una particularidad. Ese avión era hecho de madera. Que era como una avioneta. Adivine de qué madera. Era un bombardero cargado de bombas, bombardeaba. Pero el avión era hecho de madera. Google y va a ver qué madera es. Balsa. Claro, es que la balsa tiene un montón de propiedades que hoy se buscan. Primero que no pesa. Y la balsa en realidad es pocos años lo que necesitas para poder cultivarla, pero sin embargo el mercado de madera ilegal sigue siendo un pendiente para Ecuador. El tráfico de especies, que no es menor cosa. ¿Y por qué les digo esto? Porque el mercado negro del tráfico de especies a nivel global estaba valorado en $23.000 millones. Al año. Al año. Y hablemos de cómo va esto subiendo de alguna manera proporcional con el tema de esta narcocultura, donde tener en la casa un zoológico tipo como los hipopótamos de Pablo Escobar que se soltaron en el río en Colombia, se convierte en una moda, y por supuesto quienes más acceso tienen a este mercado ilegal son las personas que tienen actividades ilícitas. Entonces, en el año 2023 se incautaron 5.000 intentos de tráfico. Para el año 2025 llegaron a 5.000 intentos frustrados. Intentos frustrados. Entonces que eso no pasaron es nada, 50.000. imagínate, ¿no? Para el año 2025 se contabilizan 7.400 rescates de tráfico. Alrededor de $500 se promedia que tiene una especie ya cuando llega a su destino final. Es decir, un loro, una guanta, un capibara, una guatusa, tiene un valor de $500 en el mercado internacional. Si tú multiplicas 7.400 rescates, que no es nada, es el tope del iceberg, por los $500 que más o menos puedes llegar a tener por cada animal traficado, estamos hablando de 3.700.000. Y Guayaquil es una ciudad de paso y de tráfico, y Ecuador es un lugar de tráfico y de paso para los animales de la Amazonía también, a su vez. Es decir, no solamente los de nuestra región, los de nuestro país, sino también los de nuestra región. Lo cual me lleva a la pesca ilegal. Y cuando hablamos de la pesca ilegal, incluye este acrónimo que es INDNR, que significa pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, porque todo esto se considera como ilegal. ¿Qué me refiero con pesca ilegal? A que pesques especies que, por ejemplo, no son válidas o que están protegidas y que no las deberías poder ni siquiera llevar a puerto, pero sin embargo las escondes y las vendes. Pesca no declarada, cuando de manera de bycatch puedes coger, obviamente, sin querer alguna especie que estaba protegida, pero sin embargo no la declaras e igual la vendes. Y cuando hablamos de no reglamentada, hablamos de los tipos de artes de pesca, es decir, utilizar un arte de pesca que no está permitido en un sector. Un arte de pesca es un tipo de pesca que se utiliza, como por ejemplo trasmayos o fishline o diferentes tipos de pesca. Ecuador tiene un problema tan grave con el control de la pesca ilegal que ha sido sujeto a sanciones, siendo el segundo país exportador de atún del mundo y a veces el primero. Porque la flota pesquera tunera de Ecuador, si no es la segunda, es la primera más grande del mundo, por si acaso. Nosotros somos los líderes en el tema de la pesca. Ahí sí que me agarras en offside, no es mi línea. Yo de los peces sé cómo comérmelos. Sin embargo, tenemos algunas llamadas de atención y algunas tarjetas amarillas
por la falta de control de Ecuador en un tema más puntual todavía, porque los pepinos de mar se han controlado y se respeta la veda y ya no hay estos camiones de pepinos de mar que encontrábamos antes, como las caletas donde se secaban estos pepinos de mar, sobre todo en la hermana provincia de Manabí. Pero que el atún nuestro es Dolphin Safe. Claro, el problema no es el atún. El problema es que el 20% de las exportaciones pesqueras legales representan ingresos para los ilegales. De nuevo, ya. Mezcla. Ya, no es un problema con la comunidad internacional, sino para nuestro nosotros. nuestro control, es lo que nos ha costado tarjetas amarillas. ¿Qué pasa? Hay un decreto nefasto que permite que tú vendas al tiburón si, oh sorpresa, sin querer lo atrapaste. Sin querer. Esta comercialización de las aletas a través de la captura incidental, como se llama efectivamente o legalmente el término. A ver, Andrea, incidental es algo que pasa de vez en cuando. Sí, pero ¿Y cómo de vez en cuando usted encuentra un montón de aletas incidentales? Desde incidentalmente este decreto, Ecuador se ha convertido en el país que más se nombra en titulares internacionales de donde salen los cargamentos a Hong Kong y a China para la aleta de tiburón. Entonces, el problema es que este decreto, así nos haya gustado o no, era muy, muy chica cuando este decreto salió y protestamos incluso en la calle por este decreto. Tuvimos protestas. ¿Se refiere usted a que era muy joven? No, a que lo que nosotros podíamos hacer era protestar, porque era un decreto presidencial. En esa época, era muy joven, pues, ¿cuándo fue el decreto? Rafael Correa era un poco autoritario, yo no sé si tú recuerdas. Entonces, lo único que podíamos hacer era protestar. Que Correa era un poco autoritario. Sí, era protestar como organización, como colectivo, que en su momento fue Pacífico Libre frente a este decreto. Pero la realidad es que este decreto ya tiene repercusiones luego de casi 15 años de aplicación, si mal no recuerdo, porque más o menos es después de 2 años de la Constitución de Montecristi, que le ha costado tarjetas amarillas a una industria tan importante como el atún. Entonces tenemos que entender que la industria atunera se saca el aire para ser sostenible, pero Ecuador, como no controla la captura incidental de especies protegidas, se convierte en uno de los países a los cuales se les llama la atención. A ver, espérate, despacito, porque yo me imagino que una gran parte de los televidentes son inteligentísimos y le entendieron, y otros son como limitados como su servidor. Barájemela despacito, como decía mi difunto amigo, que en paz descanse, el ingeniero René Bucarán Ortiz, el hombre que más sabía de petróleos en el Ecuador. A ver, nosotros tenemos tarjeta amarilla no porque violemos la ley del Dolphin Safe, ni porque pesquemos. No, es al país, no es a la industria atunera. Pero al país, pues, la industria atunera del Ecuador, que es el país también. Claro, pero... ¿Por qué es? Porque nuestra cantidad de aletas de tiburón pescadas incidentalmente es tal que habría que ser ciego o estúpido o estar en la rosca para pensar que es incidental. No, y sobre todo porque durante un año que fue, si mal no recuerdo, creo que fue el 2023 o 2024, se encontraron 2 de los 3 más grandes cargamentos que se han encontrado en el mundo de aletas de tiburones en el puerto de Hong Kong, provenientes del puerto de Ecuador. Entonces, obviamente, la CITES, que es este acuerdo internacional que te permite comercializar. ¿Quién te permite a ti mañana comer tiburón o no? Hay una cosa que se llama la CITES, C-I-T-E-S, y es la que te dice como país, puedes o no capturar este recurso porque se permite al resto de los países también comprarlo. La CITES es la que ha permitido que tú ya no puedas tener marfil. ¿Por qué? Porque los elefantes estaban al borde de la extinción. Elefantes y rinocerontes. Y hoy, por ejemplo, puede permitir que tú te compres un capibara y lo tengas en un café en Japón, lo cual tengo algunas discrepancias con el tema, ¿ok? Sin embargo, dentro de Ecuador, la Constitución no te permite vender estos especímenes porque son especies nativas. Entonces, obviamente, la Constitución va por encima realmente de todo, a pesar de que los acuerdos internacionales estén ahí. Es lo que respecta a derechos humanos, solo en eso. Correcto, pero la realidad es que este decreto tan nefasto sí tiene unas repercusiones enormes porque el control justamente para el aleteo se convirtió en mucho más O sea que la culpa es del decreto, en otras palabras. Sí, en mi opinión, y respeto a los que no piensan lo mismo, el tema aquí es el decreto que permite que haya esta línea gris que ha causado un montón de mala fama. La solución no sería eliminar el decreto, control pesquero los de decretos Ecuador. No son leyes. Son claro, decretos. Sí. Eso tiene que verse un decreto ejecutivo. Correcto. O sea que se elimina con otro decreto ejecutivo. Se elimina con un decreto ejecutivo. Así es. Correcto. Y sí creo que hay intentos de conversar del tema. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo y ya hay resistencia de parte de ciertos grupos de pescadores. ¿Por qué es incidental? Artesanales. A ver, perdóneme, el decreto es el 486. ¿Ya? ¿De qué justamente. El decreto es el 486. Ya te voy a decir el año, pero en realidad el problema es que esto le está costando y es una le cosa deja el espacio. Andrea. Correcto. Quiere decir que no es incidental, pues si están oponiendo. El 2007.
Claro, cuando recién subió al poder, el mismo año. En 2007. Pero bueno, lo que iba más allá de esto es que este espacio, esto es a nivel internacional, esta es la cara que le ha dado lamentablemente Ecuador al mundo, como repito, dándole una mala fama ¿a qué? Al control pesquero del país, no a una industria específica. Sin embargo, esto ha permitido que también crezca la cantidad de rutas que tenemos de cosas ilegales, porque ¿cómo exportas tú las aletas de tiburón que están prohibidas a través de las citas por las mismas rutas? Tienes combustible vendido en alta mar, tienes contrabando de productos, digamos, de estos cigarrillos de dudosas marcas asiáticas que acá se venden a $1 en la calle. Y te preguntas por dónde pagó la aduana. La cajetilla. Pero por supuesto, por eso te digo. Y el tráfico de personas, lo cual me lleva a lo último, pero no lo menos importante, y sé que no es parte de nuestro programa normalmente hablar del tráfico de personas, pero en este momento, hablando de todo lo que sucede en el ambiente del país, tenemos que hablar del tráfico de personas. El tráfico de personas, se calcula que 48.000 ecuatorianos trataron de cruzar el Darién, y esto quiere decir que están expuestos, porque pasan por estas rutas, al tema. No solamente hablamos de inmigrantes o forzados a esto, sino, y para cerrar el tema, hablamos de trabajo forzado en alta mar. Porque estos buques pesqueros que vienen con banderas asiáticas al sector de la zona ya de aguas internacionales rodeando las Galápagos, no tienen a 200 personas que han firmado un contrato y se les está pagando su salario básico. La mayoría de las personas que están en estos barcos ni siquiera tienen su pasaporte porque es retenido por el capitán en el momento en el que entran y desembarcan en los puertos en los que se les dice sin saber ni siquiera en dónde están. Hablamos de la trata de personas laboral, de la trata de explotación sexual de las Galápagos, que es un tema que no se toca, pero que está ahí, y el grave contagio de enfermedades venéreas que puede traer en las islas el bajo control de este tráfico de personas. Y finalmente, pero no menos importante, el trabajo forzado en la minería ilegal que tenemos en Ponce Enrique y en todas estas localidades mineras. Vas a tener que hacer un programa sobre ese tema, porque está muy interesante. Yo sé, pero bueno, para resumir de cuentas, Ecuador tiene un problema con el control de la ilegalidad en sus lugares naturales, y Galápagos no es exento del tema. Si enfrentamos los problemas adjudicándolos, es la mejor manera un poco de enfrentarlos también, así que los datos matan relatos. Ya, bueno, ya, tienes una queja o denuncia por corrupción, porque te pidieron plata para pagarte, te pidieron plata para atenderte. Si es queja por corrupción, escribe al 096-253-2338 o ingresa a denuncias.ies.gov.es. 24 horas al día, 7 días a la semana, y el seguro te asegura que es seguro y confidencial. ¿No? Quéjate con quien te puede resolver el problema, el IES, no con la gallada en la esquina. Eso no pueden. Y Andrea, apuesto a que sigue sin ir al Oro Verde de Puerto Viejo. No he ido, tienes razón. El número 10 de la cadena, que va a convertir tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde el mes de julio, y estamos en noviembre, ya podías haber visitado el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solera Rooftop que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana, viernes, porque esta semana fue corta. Y que tiene la amabilidad de preparar un Gafsenstruffelummen. ¿Qué significa? Se lo explico mañana. Chao. La gabardina. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.